contamos con dúas persoas que non é o caso de Mauricio, senón que xa estivo ano pasado con nós, pero sí o caso de Congo sin visa, de Carlos Rodríguez, que está por primeira vez aquí para contarnos algo realmente novedoso, polo menos para min e para a Fundación. Si recordades, o ano pasado nós tiñamos como título das coordenadas, as coordenadas 2022 se titulaban Con aladas palabras. Con isto iniciábamos un achegamento, unha especie de recuperación da palabra falada, da palabra cantada, da oralidade, porque aí está o cerne e está o comezo de todo. Naquel ano tratamos, sobre todo, dos clásicos gregos, os comparamos cos cantares de cego na península, cos cantares de cego en Galicia, acompañados aqueles cegos coa zanfona e con aqueles carteles. Entonces nos deu a idea de que incorporar a regueifa, pero non tanto como a que estamos aquí, que xa coñecemos, senón se en algún sitio do mundo fan algo parecido. E encontramos que algo parecido fan no Pacífico colombiano. O Pacífico colombiano é unha franxa que está ao suroeste, é unha Colombia que eu non estiven ali, pero sí a mirei desde o que nos permiten as redes, desde que nos permite Google Earth. Podo decir que casi cheguei ao nivel da terra, das praias. É unha Colombia totalmente diferente, como hoxe vamos a ver aquí. Entonces, trouxemos esta pequena, dentro do título deste ano, que é de Luares e Menceres, de luces de luna e amaneceres, os ecos doutro Finisterre. Ese outro Finisterre é a zona de Nariño, Tumaco e varios departamentos cara ao norte. Non vamos a entrar aquí neso, vamos a deixar que nos lo expliquen, pero sí eu quería dar unhas pequenas notas biográficas de quen son os invitados que chegan por primeira vez a este marco da SELIC. Vou a ler brevemente porque é a mellor maneira de non esquecer nada. Un amigo meu e noso, que non está con nós desde hai moitos anos, que era o poeta Ramiro Fonte, decía que o que se escribe non se olvida, non se esquece. Fago o mesmo. Quero decir que Mauricio Chaves Bustos é escritor, licenciado en Filosofía, Letras e Dereito, na actualidade presidente do Consello Departamental de Cultura de Nariño, o cual nos fala que da súa personalidade non só están as letras, a técnica xurídica, sino que está tamén a xestión cultural. Da súa experiencia tamén podemos falar que é un facilitador, experto facilitador en procesos de diálogo pola paz tan necesaria naquel continente e que está encarrilada ahora bastante ben. E entre os seus libros, como escritor, teño que salientar El vuelo del Quinde, de 2013, As rimas crepusculares, de 2017, A liturgia del amor, oraciones profanas para amantes profanos, do 18, e últimamente El litoral recóndito, de 2021. Ten recollido premios, como vos podedes imaginar, en Colombia, xa desde a súa xuventude. Carlos Rodríguez Castillo, cando neno chamaban El Diablo, que a mí me gusta chamalo. O seu nome artístico é Congo Kimbisa, naceu en Tumaco no 71, 2 anos despois de Mauricio. El é tamén, obviamente, un conversador, é un conservador tamén da tradición oral, é poeta de oficio, cultivador da décima cimarrona, que nos explicarán que, porque nós coñecíamos outra décima, a décima que se inventou en Málaga, en Ronda, e que tanto usou Calderón de la Barca, Quevedo e outros moitos durante o século de oro español. Tamén ten escrito Congo sin visa, e vou a salientar simplemente Tres dedos de espanto y una mano de mal de ojos, mitos y leyendas del Pacífico, do ano 2000, Bajo el sol de las tres letras, Décimas de la manglería, en 2002, Trayectos de la palabra, 2004, é un título moi bonito, precioso, que T positivo.
do 2021. Obviamente cantautor e coautor do Maletín de Relatos Pacíficos do ano 2017. Entonces, vamos a quedar agora con eses outros ecos dunha Fisterra como a nosa, pero moi diferente. Adiante. Gracias. Muy buenas tardes con todas y todos. Sin duda alguna, con mi amigo el Diablo, y para mí es un honor estar en este espacio. Como ya lo dijo Gustavo, el año pasado estuvimos también en Galicia acompañando el lanzamiento del libro de la escritora Estela Estrada, que nos acompaña hoy, un libro bellísimo que se llama Bajo el limonero. Y hemos ido tejiendo la amistad, y esa amistad nos ha permitido ir tejiendo también la palabra. Quiero agradecer a la Fundación Casares. Mil gracias, Gustavo, por tu amistad, tu generosidad, el cariño que se ha tejido a través de las redes. Un abrazo muy grande y afectuoso a Xavier. Xavi, te queremos mucho. Gracias, porque este ha sido, junto con Estela, ha sido la puntada que han dado ustedes para que hoy estemos en este espacio histórico tan bonito. Esas campanas también nos recuerdan nuestra Latinoamérica, ¿no? Las campanas de, como decía el poeta, ¿no? No preguntes por quién doblan las campanas. No, sí hay que preguntar por quién doblan, porque son caminos. Y sumamente conmovidos porque nos han invitado en un proyecto muy bonito que lo hemos jalonado con Gustavo y con Xavi y con Estela, que venía desde antes de la pandemia, que se llama Finesterra. La idea es tejer los nexos que pueden haber entre esta Galicia, que es marina, que es de frontera, con nuestro territorio, que es el departamento de Nariño. Así como ustedes tienen provincias, Colombia está dividida en departamentos, y nuestro departamento también es Finesterra. Está el Pacífico, venimos de allá, especialmente Carlos, que es de la ciudad de Tumaco, que es un puerto que es el punto, digamos, más septentrional de Colombia. Si ustedes ven los 4 puntos, el más septentrional del occidente es Tumaco. Y yo vengo de la frontera con el Ecuador, de una ciudad que se llama Ipiales. Entonces también, así, al igual que ustedes, hemos tenido que emprender viajes, hemos tenido que recibir al otro, de tal manera que cuando uno es de frontera y cuando uno es de Finesterra, la otredad no nos es ajena. De tal manera que podemos ser muy diferentes en gustos, en nuestro lenguaje, podemos ser muy diferentes en muchos aspectos quizá más externos, pero la espiritualidad que se teje es similar. Y cuando surgió este proyecto, pensamos inmediatamente en que uno de los invitados tenía que ser nuestro amigo el Diablo, Congo Kimbiza. Ya se van a dar cuenta por qué. Creo que hay algo común, creo que es común a todo lo que es la hispanidad, y es el tema de la oralidad. En el siglo XVI, cuando llegaron nuestros ancestros, porque también son nuestros ancestros, José Vasconcelos hablaba de la raza cósmica. Nosotros, latinoamericanos, somos la raza cósmica. Somos afros, porque llegan los africanos en el siglo XVI y XVII. Obviamente somos europeos por la invasión del siglo XVI, y tenemos el gran componente primigenio de los pueblos originarios. De tal manera que por eso Vasconcelos, ese gran pensador mexicano, hablaba de una raza cósmica, que también está inmersa, desde luego, lo que es toda la hispanidad, lo que es Portugal y lo que es España, porque sin duda alguna son derroteros que van a marcar la manera del ser del hombre latinoamericano. Y no sin razón, muchos pensadores, entre otros Miguel de Unamuno y Ortega y Gasset, decían que la juventud del mundo está en Latinoamérica, y esa es una realidad. Quizá debemos aprender de la Europa envejecida, debemos aprender de sus errores y de sus aciertos, debemos aprender de esa espiritualidad heredada de Oriente, en donde la relación con la naturaleza se asemeja mucho a la relación que tenían los pueblos primigenios americanos con esa naturaleza. Pero sin duda alguna, Latinoamérica es el continente joven, el continente de la adolescencia,
Por eso, cuando uno trata de hablar de Latinoamérica, es tan difícil definirla, porque es un adolescente, y el adolescente todavía no está perfilado. No es ni niño, no es un niño, pero no es un adulto. A veces es caprichoso, es pulsional, y esa es nuestra heredad, y eso es lo que venimos a compartirles el día de hoy, con un tema muy bonito, que es el tema de la oralidad. Sin duda alguna, antes de la palabra escrita fue lo oral lo que fundó a la humanidad como tal. Y uno de los papeles fundamentales dentro de la oralidad lo tiene la mujer. Porque si nos ponemos a ver el origen de esa humanidad, mientras el hombre estaba sosteniendo los hogares, entre comillas, las mujeres estaban alrededor de la hoguera, alimentando y fundando la cultura a través de la oralidad. Entonces es la mujer a la que se le debe el surgimiento de lo humano. La sensibilidad, la historia, el mito surgen no en la esplanicie donde se cazaba, sino surge en la hoguera donde la mujer está sentada alrededor de los suyos cuidándolos. Y esa tradición, obviamente, ha tenido diferentes perspectivas históricas. Crecimos creyendo que la oralidad era algo secundario al conocimiento, por lo menos mi generación, yo tengo 53 años, mi generación desde la educación católica, apostólica y romana, porque estudié con curas, nos enseñaban que el oral era subsidiario de lo escrito y que el oral, por tanto, no tenía tanta importancia. Pero a través de las investigaciones y a través, digamos, del ejercicio literario, porque yo soy un escritor, me he dado cuenta que realmente no podría existir la palabra escrita sin lo oral. El mito no podría haber sido plasmado en una piedra. El mito es algo que se transmite de voz a voz. De tal manera que cuando llegan en el siglo XVI los europeos a nuestro continente, pues se encuentran con una tradición oral riquísima. También nos enseñaron que los pueblos primigenios no tenían literatura ni tenían escritura. Esa es una falsedad histórica. Nuestros pueblos originarios tenían más de 4.000 años de historia, no solamente haciendo figuritas de oro como muchos imaginan, sino también cimentando y forjando la cultura de la humanidad. De tal manera que ahí se asienta una oralidad primigenia que está muy relacionada con todo lo que tiene que ver la naturaleza. Y si ustedes lo llevan al plano de la espiritualidad, pues sería el animismo. Y ahora Congo nos va más tarde de pronto a hacer una décima de esas décimas espirituales, ¿no? Porque dentro de la oralidad se recoge lo que es lo espiritual, lo religacional, pero también se recoge lo que es la cotidianidad, lo que tú vives del día a día. Lo más hermoso de ese encuentro del siglo XVI es que cuando los portugueses, los ingleses y los españoles llevan a los africanos en la oprobiosa condición de la esclavitud, no solamente están conduciendo hombres y mujeres atados a unas cadenas, porque eran hombres libres sometidos a la esclavitud. A nosotros nos enseñaron que llegaban esclavos, es mentira, eran hombres y mujeres en condición de esclavitud. Y desde que salían de estos puertos de acá, estos hermanos africanos, dentro del conjunto de los barcos, ya iban cantando su dolor, su tragedia. Y cuando llegaban al puerto de Veracruz en México o a Cartagena de Indias en Colombia, pues cuando llegaba también una historia de dolor y de oprobio. Y cuando ellos llegaban en esa condición de esclavitud, ustedes saben que lo primero que busca el hombre es la libertad. Y estos hermanos africanos, cuando llegaban allá, muchos de ellos hicieron resistencia muy profunda, entre otros Bencos Biojó, que es el primer ser afro que libera un territorio en toda América, que es San Basilio de Palenque, y allá ellos empiezan a vivir su historia trasladada del África a América, sin abandonar sus dioses, sin abandonar su lengua, sin abandonar su creencia.
obviamente hay una imposición, que es lo doloroso. Y lo que se impone siempre termina por mal asimilarse. Una de las cosas que se impuso fue la religión católica. Cuando llegaron los doctrineros, principalmente a nuestro país llegaron franciscanos, dominicanos y mercedarios, lo que hicieron fue querer adoctrinar tanto a los indígenas como a los africanos. Y lo hicieron con un método pedagógico que estaba surgiendo en España en siglo XVI-XVII, que era la 10ª Espinela. Espinela fue un poeta de acá, del siglo de oro, en donde los sacerdotes se dieron cuenta que una de las mejores maneras de hacer ejercicio mnemotécnico era enseñándoles con rimo y con verso, y son las décimas. Pero es tan bello lo que pasa en América que esa Espinela, que termina por desaparecer en el siglo XVII en España, se asienta principalmente en los territorios afros, hablo del occidente colombiano, lo que es nuestro Pacífico, y esos hombres que buscaban la libertad habían sido adoctrinados con la 10ª Espinela, pero la adoptan de una manera tan hermosa y tan maravillosa que ese ritmo y esos tonos que tiene la 10ª Espinela la apropian para contar su propia historia. Entonces, no sé, Congo, si empezamos contigo con una 10ª. Claro. Me llaman Congo Quimbiza. Me llaman Congo Quimbiza y el diablo más conocido. Y aquí en Santiago de Compostela me encuentro muy complacido. Desde Colombia he venido para mostrar mi talento con punto, coma y acento de una manera total. Hablar de la identidad y la tradición oral. Quienes conocen la 10ª, revisan esa estrofa y van a encontrar un pie de 10, pero no sujeta a la que hacía Calderón de la Barca o hacía Espinel, que rimaba el primer verso con el cuarto y el quinto, el segundo con el tercero, 6, 7 y 10 y 8 y 9. El negro adopta ya en condición de libertad, después que recibe la 10ª de manera obligada, y dice, no, yo la voy a copiar, pero la voy a manejar a mi estilo. Primero, toda esta gente la cantaba, nosotros no la cantamos. Los nuestros dijeron, la vamos a narrar. Segundo, no vamos a utilizar esa estructura que está poniendo, porque es muy rígida, no da libertad. Vamos a dejar algunos versos libres. Y ahí es donde nace la 10ª cimarrona. Somos la única región de Latinoamérica donde hacemos 10ª que no se suscribe a la estructura retórica que montó Espinel y que llaman Espinela y que Calderón de la Barca y toda esta gente, Sor Juana Inés también de la Cruz. Y nosotros, contrario a servir de adoctrinamiento espiritual y religioso, porque al africano le quitaron su identidad cultural. Pero miren que nos encontramos en algo bonito. Si algo sirvió todo eso es el idioma español. Digamos, ese idioma español nos sirvió para encontrar un punto común donde confluir, ¿no? Y en este caso, a través de la 10ª, nuestros antepasados decidieron entonces utilizarla no más que fuera como un tema de castigo, sino de reivindicación de derechos. Poder contar su cotidianidad. Claro, el viaje transatlántico duraba 3, 4 meses y la gente llegaba a unas condiciones allá que por historia ya lo sabemos y no se trata de seguirla repitiendo, ese capítulo, digamos, tan vergonzoso de la esclavitud, pero la gente en vez de decirle, venga, descanse, no, lo que hacían era revisarle los dientes, revisarle las manos y demás. Ahora sí, eche para las minas, eche para las plantaciones o eche para la cocina, no había tiempo de descansar. Es decir, que el negro en condición de esclavitud no tuvo oportunidad de escribir. Entonces, ¿qué le tocó? Crear complicidad, decimos allá en el Pacífico colombiano, complicidad con la palabra. O sea, fue la palabra la que nos permitió ser libres. Y quiero retomar algo que decía María José ahora. Escribir, creo que decía escribir libera, ¿no?
la creatividad nos vuelve seres locales, pero también universales, ¿no? Y esa universalidad se impuso desde la décima. Y esta primera décima, para poder ilustrar lo que está diciendo mi amigo acá, la quiero dedicar justamente a algo que tú decías. Nuestras mujeres han sido las reproductoras permanentes de esa oralidad. Es decir, que desde la teta, es decir, que desde la fecundación ya nos vienen contando historias que nosotros repetimos de generación en generación y que además vamos enriqueciendo de acuerdo al momento histórico que tenemos. Y esa es la mujer, con mucho cariño para todas. Cuando Dios hizo el mundo, algo le faltaba hacer, el más dulce sentimiento al que le llamó mujer, ya que era menester como cosa preferida para acompañar al hombre en su lucha por la vida, para ser muy consentida, con sentimiento profundo. Por eso es que yo me fundo, que es una joya valiosa. Faltaba la mejor cosa cuando mi Dios hizo el mundo. Mujer, palabra hermosa, mujer, sentencia divina, mujer que todo embellece con delicadeza fina. Nuestra vida se ilumina ante semejante ser. Es de la vida el placer y del andar la alegría. Por algo es que Dios sabía que algo le faltaba hacer. Mi Dios, como un regalo maravilloso, sencillamente la hizo y la coronó con gracia reina de su paraíso y le entregó el compromiso de ser de la vida asiento para darle fundamento al hogar y a la familia. En ella se reconcilia el más dulce sentimiento. Ha sido el mayor invento que ha dado la creación. Sin ella es como andar en un barco sin timón. Es del pescado el limón del día del amanecer. Sin ella es como comer. Y sin que nos falte la sal, mi Dios nos hizo un manjar al que le llamó mujer. Con eso queremos empezar. La décima permite eso, ¿no? En este caso es saltar, pero también contar mundos de vicisitudes y una cantidad de problemáticas. La décima es una especie de exorcismo a la realidad que vivimos, porque permite no solamente saltar, sino también retratar realidades, mantener la historia y la memoria. Así es. Cuando uno se pone a investigar el tema de la oralidad, que ha sido mi trabajo desde hace algunos 5 años, en Colombia particularmente, la oralidad está repartida en las periferias. En el llano, en lo que es la frontera con Venezuela, existe también la décima llanera. La décima llanera. En el Caribe colombiano, de igual manera, existe una serie sobre todo de competencia, en donde uno compite con el otro, las piquerías. Y también en el Pacífico, como ya lo hemos dicho, se asienta una tradición que, como Congo lo ha dicho, tiene que ver mucho con el tema del aspecto de la búsqueda de la libertad. En este ejercicio, sobre todo de lo que es el tema del canon, el canon nos llega de Occidente. El canon es lo que dice qué es una literatura. Entonces, cuando uno se pone a ver el canon de la herencia, por ejemplo, de la literatura latinoamericana, obviamente ese canon está referido a los grandes escritores españoles, sobre todo del siglo de oro, Cervantes, Teresa de Jesús y bueno, Lope de Vega, entre muchos otros. Pero de igual manera, siglos XVIII, XIX, se va forjando un canon propio. Es decir, esos abuelos o tatarabuelos de ustedes, que son también los nuestros, que llegaron a América, buscan dejar una constancia de lo que estaban viendo. Y surge algo bellísimo. El primer ejercicio del canon es el tema de los cronistas de Indias. Gabriel García Márquez no podría ser sin los cronistas de Indias. Ustedes se dan cuenta, o cuando lean a un cronista de Indias, se dan cuenta que ahí está sentado un realismo que es mágico. Me explico. Cuando un europeo llega a nuestro territorio y ve un animal que no conoce, como es el manatí, lo que ve es una sirena. Entonces, como no sabe lo que es, ese cronista de Indias va a decir, en el río del Amazonas hay sirenas. Claro, es una realidad de un animal que existe, que es el manatí, que tiene una especie de senos, pero ante lo desconocido, ese escritor va a narrarle a Europa lo que está viendo. Y surge eso que es bellísimo, que es el realismo mágico.
Realismo mágico no surge con el boom latinoamericano, viene del siglo XVI, XVII. Y a medida que se va avanzando, a medida que se va afianzando algo que dijo la poeta, que es el tema del mestizaje. El mestizaje para los latinoamericanos es fundamental, porque no solamente es el mestizaje de color de pieles, sino el mestizaje de las cosmogonías, que es lo más importante. Del territorio de donde viene Congo, de donde viene Estela y de donde vengo yo, que es el departamento de Nariño, pasa algo muy singular, y es que en ese Pacífico hay unas grandes minas de oro en una ciudad que se llama Barbacoas, y claro, lo que busca el coloniaje es explotar esos territorios donde hay riqueza. Y cuando llegan los españoles, principalmente a esas minas, llevando a esclavos africanos y aprovechándose de la mano de obra nativa, lo que va a forjar también es una cultura del mestizaje. Entonces, claro, el canon literario latinoamericano no puede ser comprendido por fuera del mestizaje. Claro, allá hay afros, hay indígenas, hay un poco de población blanca, pero si usted le pregunta a cualquier latinoamericano, ¿tú de qué raza? Porque razas no existen. ¿Qué raza eres? Le va a decir mestizo. Somos mestizos. Nos aceptamos como mestizos. Y claro, por ejemplo, hoy en el almuerzo hablábamos en una conversación muy bonita alrededor de la comida de ustedes, que es tan deliciosa, y hablábamos de cómo los países latinoamericanos tienen esa experiencia universal de diferentes aspectos, pero que son asimilados. Y esto me lleva a hablar de algo muy importante, que es la oralidad, que se va cimentando a través de lo que son los procesos de decolonización. Ya no hablo de colonización, la colonización, siglos XVI, XVII, XVIII, pero en el siglo XIX son especialmente los pueblos afro-latinoamericanos los que empiezan a crear un sentimiento de liberación. No solamente, digamos, de liberación de las cadenas que los oprimían, sino también de liberación espiritual y de liberación económica y de liberación de todo lo que es un sustrato social. En Colombia se expide la libertad de vientres en 1852, más o menos. Es decir, estamos hablando a mediados del siglo XIX. Y es ahí cuando estas comunidades que se habían asentado en los territorios periféricos empiezan también a querer mostrar lo que es su cultura. Y aparecen entonces los grandes movimientos cimarrones, como lo dijiste tú, Congo. Los pueblos cimarrones son pueblos de afros que buscaban la libertad. Muchos de ellos habían escapado de sus esclavistas, pero no era simplemente escaparse e ir a vivir libres, sino que se asociaban y buscaban sus comunes, sus hermanos, y alrededor de eso forjan una cultura que es la cultura afro-latinoamericana, en el caso nuestro, el afro-colombiano. Y la oralidad, como ya lo manifestó Congo, pues tiene una connotación muy, muy rica, porque se abandona ese doctrinaje para asimilar la cosmogonía heredada del África, pero también vivenciada en un territorio ajeno que era Latinoamérica. Entonces aparece una narración de la exuberancia de la naturaleza. Ustedes saben que estoy seguro que más de uno, cuando yo les digo Latinoamérica, se imaginan el verdor, los ríos, las montañas, nuestras montañas que son tan diferentes a las de acá. Por ejemplo, de la ciudad de donde yo soy, cuando yo me levantaba para ir al colegio veía dos nevados. El nevado del Cumbal, que tiene 4.500 metros de altitud, y el del Chiles, que tiene 4.200. Acá es difícil poder entender esas altitudes. Pero les hablo de eso porque es la experiencia que tenemos nosotros desde la cotidianidad para entender un poco cuál era la naturaleza en la que crecimos, en la que nos desenvolvimos. A mí me gustaría, Congo, que tú nos compartas de pronto una décima hablando de esa naturaleza en la que tú naciste, como es la del Pacífico. Quiero retomar algo que decías con respecto a cómo nosotros también hemos utilizado la oralidad para sostener justamente toda esa cosmovisión que tenemos nosotros,
todas esas cosmogonías, todos esos mitos, todas esas leyendas. Sobre el lomo de 3 pargos se formó ese litoral, al que se llamó Tumaco, una cultura ancestral. Y fueron los indios Tumac los primeros en el puerto, artesanos, pescadores y orfebres muy expertos. Luego, con el negro Liberto, cubierto de africanía, este encuentro formaría un bastión extenso y largo, el mismo que se sostiene sobre el lomo de 3 pargos. Mire, yo cuento esta historia en décima para niños y es la historia de nuestro pueblo. Se dice que Yemayá, que era la reina del mundo, creó 3 peces rojos, 3 pargos rojos, grandes, gigantes, que recorrieron todo el mundo. Y después que recorrieron todos los mares del mundo, se cansaron y se juntaron uno tras otro, se quedaron dormidos. Y sobre ellos salió arena, y sobre la arena salió vegetación, y sobre la vegetación se creó el pueblo de Tumaco, que es donde nosotros somos. Y dicen que cuando estos peces se quieren desentumir porque están cansados, tiembla. Eso es lo que hoy dicen los científicos, que eso es porque nosotros estamos en el cinturón de fuego del Pacífico, que venimos de la línea de no sé dónde, de Japón por San Francisco. Hola. Nosotros le creemos a nuestros viejos, porque ellos dicen que todos estos movimientos se dan y porque esos 3 peces están ahí. Esa es la parte mítica. Entonces, la palabra nosotros tenemos que utilizarla para que la gente entienda su contexto, no únicamente natural, sino también espiritual. Gracias, Congo. Se dan cuenta que hay una fluidez verbal increíble, ¿no? Si uno hace el ejercicio, yo lo he hecho pues con mis amigos del Pacífico, ellos dicen sus décimas y si ustedes tienen la habilidad de copiarlas y ustedes las analizan y son perfectas. Es que es una cosa increíble. Tal vez de pronto uno no capta por la emoción que causa escuchar a Congo, pero cuando uno hace ese ejercicio son décimas perfectas, todo. Es decir, hay un ritmo, ¿no? Una cadencia perfecta. Y también seguir con esta charla sobre la oralidad, que es un poco la historia también de nuestra patria, de Colombia. Seguramente lo que ustedes saben de Colombia es lo que sabe todo el mundo, el tema del narcotráfico, el tema de la violencia y el tema de las guerrillas. Hay experiencias duras en la vida. A veces cuando uno sale del país, yo recuerdo siendo pues, un adolescente, salí del país y alguien, un latinoamericano, me decía, Colombia es coca. Le dije, sí, en verdad, pues es coca, pero no solamente es coca. Es cumbia, es fútbol, es alegría, es música. Saben ustedes que Colombia es el único país de Sudamérica que tiene 2 océanos, ¿no? Tenemos el Pacífico, de donde es Congo, y está el Caribe, de donde es García Márquez. Es el único continente, el único país de América que tiene los 3 grandes sistemas del mundo más importantes en nivel ambiental. Está el Pacífico, que es de una riqueza exuberante. Están los Andes. En nuestro territorio los Andes se dividen en 3 cordilleras, occidental, central y oriental. Al oriente tenemos todo lo que es la riqueza de la Orinoquía, todo lo que es las selvas de las llanuras que compartimos con Venezuela. Y al sur, que he dejado de último, pues está la Amazonía, que es el pulmón del mundo. Pues Colombia es el único país de Sudamérica que tiene esa importancia. Y nuestro departamento, Nariño, es el único dentro de Colombia que tiene estos 3 sistemas, Andes, Pacífico y Amazonía. ¿Por qué menciono esto? Porque sin duda alguna la experiencia oral o la experiencia estética está relacionada con lo que uno ve, con lo que le acontece diariamente. La oralidad, como les decía, es parte de la historia de la nación. Si ustedes se ponen a ver cómo han sido vista la oralidad, se van a entender un poco cuáles son los criterios o las miradas sociológicas con que se ha visto el país. Yo vengo haciendo un trabajo sobre la literatura afro-nariñense, que de donde es Congo, y encuentro cosas maravillosas. Por ejemplo, la llegada de la imprenta. Ustedes saben que la imprenta tiene que ver mucho con los procesos de liberación de los pueblos, ¿no?
La imprenta tiene que ver con la ilustración. Y una de las primeras imprentas que llega a Colombia es a Barbacoas, que es un territorio 100% afro-latinoamericano. Y allá, cuando surge la imprenta, obviamente surgen los escritores, surgen los cuentistas, los poetas, y yo, revisando ese canon de la literatura afro-colombiana, encuentro que solo hasta mediados del siglo XX se incluyen a los escritores afrocolombianos dentro del canon. Los afros llegan a Colombia en el siglo XVI. Les hablo de 4 siglos. Entonces la pregunta es, ¿dónde están los escritores afrocolombianos? En un investigador como yo, me hago la pregunta, ¿dónde están los del canon? ¿Dónde están esos escritores? Y es muy triste porque nosotros crecimos con un canon occidental. Y el canon occidental solo valora lo escrito, esto, y no lo oral. Entonces el trabajo que estamos haciendo ahora, entre esos Congo tiene un trabajo bellísimo de lo que es el estudio de la décima, es poder rastrear cómo ha sido asimilada esa oralidad y cómo los procesos reivindicatorios sociales están ligados a que el propio pueblo cuente su propia historia. No sé si me explico. Cuando llegaron los europeos en el siglo XVI y XVII, ya les hablé de los cronistas de Indias, no nos contábamos nuestra propia historia, eran los ajenos los que nos narraban. Al pueblo afro le pasa igual. Es hasta el siglo XX en donde el negro tiene una voz, porque hasta antes habían sido contados. Hay un gran poeta que lo invito a que lo busquen por internet, que es Candelario Obeso. Candelario Obeso es un poeta nacido en Cartagena, Mompox propiamente, del Caribe colombiano. Y es el primero que se atreve a escribir la poesía como él la hablaba. ¿Sí? Entonces él no dice la noche que triste está, sino que él la escribe y dice la noche que triste está. Y ese verso, que puede ser tan sencillo, es una poesía que va a inaugurar todo el proceso reivindicatorio de los pueblos afrocolombianos. Entonces eso es bien importante porque, claro, cuando usted empieza a ver ese canon, después de la conquista de los derechos de los pueblos afrocolombianos, es que empieza la oralidad a tener una connotación cada vez más importante. Y el país, Colombia, después de la Constitución de 1991, deja de ser un país que era totalmente católico, totalmente blanco, a reconocerse en su pluralidad. Imagínense, es que no le estoy hablando de mucho tiempo atrás, 1991. ¿Son cuántos años? Son 25, 30 y pico. O sea, es nada. Nuestra historia, la de los pueblos primitivos, la de los pueblos afrodescendientes y la nuestra, la de los mestizos, es una historia que está por contarse. Por eso el trabajo que hace Congo, el trabajo que hicieron tus ancestros, me gustaría que hables un poquito de Benildo Castillo, el poeta de las 3 letras. Es decir, todo esto me lleva a preguntarle a Congo, ¿cuál es tu herencia, Congo? ¿De dónde viene el amor y la tradición de la oralidad en ti? ¿A qué referentes nos puedes llevar? Digamos que podríamos decir que yo soy un privilegiado porque los grandes decimeros que me antecedieron no sabían ni leer ni escribir. La estructura nuestra de contar tiene 44 versos generalmente. Es decir, la glosada, es decir, que a partir de un verso inicial lo repartimos en 4 cuartetas al final, ¿no? Y los verdaderos maestros eran esta gente que sin saber leer y escribir tenían esa exactitud para ir contando esos versos y terminar de manera exacta el primer verso en la primera estrofa, el segundo en la segunda y así sucesivamente hasta llegar a la cuarta, ¿no? Y fundamentalmente esta gente, en aquellos tiempos donde, bueno, no había un periodista, no había un periódico, no había televisión, no había radio, el decimero era el cronista, un tipo que ni sabía ni leer ni escribir. Yo siempre pongo este ejemplo, la gente le creía más al decimero
que a una fuente oficial. Si había un incendio, la gente prefería que el decimero recogiera la información. Ahora sí, se reunía en este parque y comenzaba a decir: póngame mucho cuidado, voy a decir lo que pasa, que allá por Compostela se quemaron 4 casas y comenzó la amenaza una tarde de repente, y eso corría la gente con ansia, con desespero, porque por ningún lado aparecía el bombero y tin, 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 tin. La gente prefería, el aplauso para ustedes, la gente prefería que fuera el decimero, aunque la noticia fuera muy trágica, quien se la contara, porque era una manera diferente. Y ojo, metiéndole un plus que para nosotros ha sido súper importante, y es la alegría, ¿no? Si hay una raza, ahora cuando hablan de resiliencia uno se ríe, porque en las tierras de comunidades negras, la gente, nosotros traemos la resiliencia desde pum, decimos, o sea, desde la fecundación la traemos, o sea, porque todos los días tenemos que reinventarnos. Y esa gente, nuestros decimeros, eran los cronistas, eran los periodistas, los que contaban la historia. Entonces yo conocí a don Benildo Castillo, un señor de Río Mexicano. Y la otra cosa es que yo tengo el privilegio de ser urbano. Por ser urbano tengo más acceso a cosas, y además que sé leer y escribir por lo menos. Esta gente eran del campo, rurales, e inclusive una palabra muy bonita, se hacían llamar poetas de ciencia rural, decían. O sea, era un título grandísimo, porque el decimero allá goza de un altísimo prestigio, ¿no? Porque es el cronista. Entonces yo conozco a don Benildo, quien contó con su mente prodigiosa 25 años de la historia de mi pueblo, todos los días, poniendo un hecho. Era el noticiero, el tipo se lo encontraba uno en cualquier parque, en cualquier, en una iglesia, en el hospital, contando el hecho del día. Y cuando ya en los años 80, después del terremoto, maremoto, comienza a llegar también la imprenta a Tumaco, digamos, una manera agarraban y a través de unos papelitos larguitos, digamos, en hojas sueltas, alguien que sabía leer y escribir, hacía la décima del día, que era como la noticia, y la vendían en ese tiempo pues en 200 pesos, que es, no sé, menos de un 5 centavos, de un centavo de euro. Y la gente eso lo compraba como el pan caliente, porque ese era el noticiero, ¿no? Cuando ya aparezco, yo lo encuentro a él a los 12 años, yo tengo 12 años, y lo veo narrando en un parque, y yo quedo enamorado. Yo digo, yo quiero ser como él. El primer obstáculo fue mi mamá, siendo mi mamá una gran poeta, porque son las madres, y fíjate que casi no hay decimeras. Esto lo hacemos casi los hombres, y las que nos enseñan el verso desde la casa son las mujeres. Mi mamá todo me lo decía en verso. El primer verso que me echó cuando le mentí fue: al amigo y al amante la verdad va por delante. Entonces, y así, he recopilado como 500 dichos de mi madre, ¿no? Entonces me dicen: no, usted no puede ser decimero porque usted quiere morir de hambre. Porque los decimeros se morían literalmente de hambre, porque era un ejercicio que no era pagado. La gente necesitaba un decimero, pero el decimero tenía solo el reconocimiento social, pero no el reconocimiento económico. Entonces yo dije: no, yo quiero ser decimero. Y bueno, cuando muere don Benildo en el 94, yo decido entonces ser el decimero del momento, digamos, de quien cogiera la posta, ¿no? Yo digo que la décima es como una carrera de eso, de relevo. Entonces yo la llevo en este momento de la vida, y bueno, ahorita estamos potenciando a otros para que sean la que lleven la posta de la décima. Gracias, Congo. Gustavo, ¿el tiempo estamos bien o...? Sí. Perfecto. Bueno, perfecto. Cuando yo conocía al diablo... Afortunadamente. Se puede morir tranquilo. Afortunadamente conocí al diablo. Nos conocíamos, este mundo de las redes y de la virtualidad nos permite entablar amistades a través de las redes. Así fue con Estela, así ha sido contigo, ¿no? Con Gustavo. Y bueno, hay un cambio, ¿no? Hay un cambio, digamos, de la manera como nos comunicamos, que tiene que ver también con la oralidad. Ya el joven ya no está pensando en el libro físico, sino que está pensando en su celular, ¿cierto? En la manera como se conecta a través del celular. No solamente el joven, nosotros también, y los viejos también, estamos pendientes del celular.
con una connotación bien diferente, y es que sí, hay una brecha generacional ahí. Para mí, por ejemplo, el celular es un medio, no es el fin. Es un medio que me permite, por ejemplo, ahorita decirle a mi hijo que estoy bien, que están en Bogotá, nuestros hijos, decirles estamos bien. Sin embargo, cuando eso que debería ser un medio se convierte en un fin, ahí hay un rompimiento en lo que es la comunicación. Y un rompimiento también en la manera de hacer literalidad. Claro, la literalidad implica que usted tenga un ejercicio, como lo ha dicho Congo. Esos señores, don Benildo Castillo era un analfabeta, pero sabía narrar. Tenía en su cabeza, digamos, la métrica la tenía en la cabeza. Y eso nos pasa a todos nosotros. Tenemos una estructura mental, sobre todo quienes hemos crecido leyendo los libros, en este ejercicio que parece tan simple, pero que es potenciador de muchas cosas. Entonces, en esos cambios, dentro de esos cambios, permite acercamientos, permite rompimientos, desde luego. Y yo le preguntaba a Gustavo del tiempo porque quiero leerles simplemente algo que escribí cuando yo conocí al diablo. Ustedes saben que el diablo tiene una connotación, como usted la quiera ver, positiva o negativa, ¿cierto? Entonces, yo escribo para un periódico en Colombia que se llama El Espectador, y yo escribí una columna que se llama Un encuentro con el diablo, que te la mandé, ¿no?, a ti. Y claro, entonces mucha gente saben que yo soy agnóstico, y se burlaban de mí, decían, Mauricio, ¿cómo así que te encuentras con el diablo? Y digo, no, es que es un amigo, no es el diablo real. Y quiero simplemente compartirles un poquito de la sensación que yo tuve y todavía tengo de compartir contigo, Congo. Para mí es un honor realmente. Gracias. Porque sé el trabajo que tú haces en territorio, el trabajo que haces en el país, no solamente con el tema de la décima, sino también en tema de construcción de paz. Por lo que les decía hace algún momento, saben que muchos piensan en el imaginario de Colombia es coca, droga, violencia y no sé qué más. Pero somos mucho más que eso, somos muchísimo más que eso. Eso es una parte ínfima de lo que es el colombiano y el latinoamericano, ¿sí? Somos exuberancia, somos vida, somos potencia, somos ese adolescente y esa adolescente que algún día conquistará el mundo. Es la edad más bella, la de la adolescencia, es cuando uno es hermoso, por donde se lo mire. Y Latinoamérica es eso, es exuberancia. De tal manera que quiero simplemente compartirles esto que me suscitó haberme encontrado con el diablo, además en tu ciudad, en Tumaco. Antes de leerles, hablarles un poquito de Tumaco. Tumaco es una ciudad, como les dije, que queda al suroccidente, Pacífico, y es una ciudad que ha sido muy golpeada por los incendios y por los terremotos. El maremoto del 79, bueno, muchos maremotos que han destruido la ciudad. Fue una ciudad que creció como todas las latinoamericanas, con unas élites blancas, que eran las dueñas de las minas y de las propiedades, pero también una ciudad que ha sido un territorio tan golpeado por el narcotráfico que sus mujeres, sus hombres y sus niños, como lo dijo Congo, la resiliencia para ellos es su cotidianidad, no es algo del asombro. Es una ciudad bellísima, con mi esposa estuvimos hace unos años y las playas, la comida, su gente es maravillosa, el clima delicioso y una ciudad en donde la alegría está a flor de piel. Donde usted vaya en Tumaco va a haber música. Donde vaya va a haber alguien bailando o jugando fútbol. Va a haber verso. Va a haber verso. Y bueno, entonces quiero simplemente leerles esto de cuando yo conocí al diablo en Tumaco. Con una emoción que termina por contagiar, dice el diablo que a la décima le debe todo, porque con ella ha forjado su vida, ha conseguido amigos y contactos que le han servido para viajar por diferentes lugares y países. Uno de estos países es Cuba, lugar donde encontró la razón de ser de su sentimiento desde lo relacional, en las experiencias espirituales recuperadas y sostenidas desde la santería. Ahí los espíritus de sus ancestros africanos le revelaron su puesto en el mundo y su destino. Por eso ahí toma el nombre de Congo Kimbiza,
en recuerdo del lugar de origen de los suyos y de los espíritus que le hablan al oído los secretos del universo. Para mí es algo difícil de entender, debo decirlo, ya que mi agnosticismo sale a flor de piel. Pero cuando Congo Kimbiza me dice que cuando los africanos llegaban vivos a los puertos americanos, era porque habían hecho pacto con sus espíritus tutelares para soportar todo el terrible viaje: hacinamiento, encadenamiento de pies y manos, enfermedades, alimentación dañada y malsana, agua salada, a más del maltrato y del sentimiento de impotencia frente a los crueles esclavistas. Quienes lograban resistir lo hicieron gracias a los pactos que hacían y que les permitió también soportar la esclavitud en tierras ajenas, con larguísimas jornadas de trabajo, extendidas en horas de la noche para poder ahorrar y comprar la libertad, de tal manera que en esos cuerpos habitaban y se desdoblaban los espíritus acompañantes para poder soportar todas esas cargas. Entonces empiezo a creer en esto como en una posibilidad real. Y de repente el diablo suelta una décima. Asombrosa su memoria, pero más que eso, la capacidad para improvisar. Un espíritu es el que le dicta al oído lo que debe decirnos, de tal manera que el repentismo no es sino una conjugación de lo humano con lo divino puesto en un plano determinado. Me explica que existen varias clases de décimas, como la jarocha que hay en México, o la caribeña, entre otras, pero que la del Pacífico colombiano y ecuatoriano es la décima cimarrona, puesta así en honor a todos esos hombres y mujeres que buscaron la libertad a costa de lo que fuese y fueron fundando sus propias repúblicas, hoy convertidas en municipios, en departamentos, en regiones y subregiones. En 44 versos, el diablo resume el mundo, porque en la numerología hay también magia. Quisiera tener su memoria y su capacidad para poder transcribir todas esas décimas que en una mañana me obsequió. Quizá mis espíritus están entumecidos ante tanta indiferencia mía. Pero el diablo promete una nueva aparición, esta vez acompañada de tapaos y biches, para así congraciarnos con toda esa fuerza natural y sobrenatural que lo acompaña. La tradición oral, una fuerza de resistencia y de memoria que gracias a personas como el diablo se resiste a desaparecer. La lógica de la décima cimarrona, que orgullosamente interpretan, se basa en algo tan sencillo como pensar antes de hablar. Pensar antes de hablar. Una décima debe ser pensada antes que escrita. Y justo en el momento de plasmarla en un papel, esta debe ser ya entendida. Se compone de un cuarteto inicial y de un cuarteto de versos de 4 estrofas, de 10, para armar así los 44 versos, de una historia que puede ser divina, pero también humana, o de argumento y de competencia, algo así como una batalla de Fresley entre dos raperos. Entonces, este punto, Congo, para que nos explique un poquito esas clases de décimas que hay, ¿no? Siempre nos estamos moviendo. Gracias, Mauricio. Me sigo emocionando cuando te escucho. Siempre nos estamos moviendo entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo divino, entre lo humano. Y en Tumaco decimos que vivimos gracias a Dios y un poquito al diablo, ¿no? Y me dicen el diablo porque en el Pacífico que le llaman a uno el diablo es un honor, porque no es la mirada del satanismo ni el diabólico, ¿no? El diablo es alguien vivo, alguien creativo, alguien que tiene la capacidad de cautivar con la palabra, de seducir con sus historias. Es como un duendecillo que anda por ahí. Pero moviéndonos en ese mundo natural y sobrenatural, entre eso mítico, pero también mundo real, ahí es que se mueve el conjunto de lo que somos como décima, ¿no? Y las décimas de lo humano no es otra cosa que lo que vivimos a diario. Desafortunadamente nos asiste hace muchos años un conflicto duro, una violencia insensata
pero también muchas cosas buenas en la que tenemos que estarnos moviendo para podernos sostener. Entonces el decimero como cronista, como sostenedor de la historia, como sostenedor de la memoria, tiene que contar eso, aunque sea complicado. Y ojo, y toca hasta irle a contar al gobierno que algo está pasando. Una de las cosas más duras que nos ha estado pasando, y esto también es reivindicación desde la 10ª, es el tema del desplazamiento, por ejemplo. Todo el mundo cuando habla de un retrato hablado piensa que es un dibujo, ¿no? Entonces yo decía, pero no, un retrato hablado tiene que ser lo que yo diga con la palabra. Y ahí nació esto cuando comenzamos a ver gente saliendo del territorio hacia las grandes ciudades, que luego supimos que eso era desplazamiento o exilio. Hay muchos colombianos inclusive aquí en España, ¿no? Y este retrato hablado refleja esas décimas a lo humano, ¿no? El campo a la ciudad se vino a hacer presencia, abandonando la tierra por culpa de la violencia. Es dura la penitencia que Colombia está viviendo, pero es la gente humilde la que más está sufriendo. Hace rato padeciendo el olvido del gobierno. La guerra es el mal moderno que marca su realidad. Por eso se están viniendo del campo para la ciudad. El campo se volvió allá el campo de la batalla, y el campesino en el medio entre fusil y metralla, impotente ante el canalla, destino que allá se vive, ante el mal que allá se exhibe, salen de allá con urgencia, y a estos centros urbanos se vienen a hacer presencia. Este hecho evidencia una realidad latente, enfrentarse a la ciudad y a un destino diferente. Acá andan como el tente, para arriba, para abajo, pasando harto trabajo por el mal que acá se encierra. Colombia está desplazada, abandonando la tierra. De nada sirve esta guerra de matarnos entre hermanos. Solo hace que la paz coja caminos lejanos. Mejor démonos las manos, no a la guerra a ser legala, porque no es dándonos bala que se gana pertenencia. No más sangre derramada por culpa de la violencia. Eso es una décima a lo humano. Es lo más humano que hay, sentimiento del dolor por la guerra, por el desplazamiento. Pero si eso para nosotros es lo humano, que es triste, también tenemos un mundo mítico. Y ese mundo mítico a nosotros nos da vida, Mauricio. Y es la cosmovisión que tenemos alrededor de los mitos y las leyendas. Y ojo, a nosotros eso nos da vida. Pareciera que ese mundo irreal, ¿sabes? Ese mundo irreal fuera el que nos diera como el aliento para seguir, ¿no? Entonces creamos historia alrededor de los mitos, tomándolos como ciertos. La tunda, por ejemplo, que en algunas ciudades de Latinoamérica le llaman la patasola. El duende, que está en todas las culturas del mundo. El diablo, que está en todas las culturas del mundo. Las brujas, etc. Y creamos encuentros imaginarios que a nosotros nos permiten cada día sentir que la vida vale la pena. Y esas historias se las contamos a los niños, se las contamos a los jóvenes y también a los adultos. Y nos burlamos de ellos. Entonces cuando yo ya tenía 6 años y me decían el diablo, por supuesto yo sabía quién era el diablo. Entonces mi mamá, yo no quería que me dijeran el diablo. Mi mamá me decía, no, sientas orgulloso porque es vivo, es creativo. El demonio es otra cosa. Usted es el diablo. Y yo decía, mamá, ¿y si el diablo me sale? Decía, sí, si el diablo le sale, usted le tiene que ganar. Porque los seres humanos estamos por encima del diablo. ¿Y cómo le gano? Gánele como sea, me decía, pero gánele. Entonces el diablo, pues yo me creé mi primera historia en décima, por eso la cuento porque me encanta, burlándome del diablo. Maldita sean los diablos, dijo una vez enojado. Y el diablo me contestó, aquí estoy, a su llamado. Él creyó haberme asustado y se equivocó conmigo, pues le dije bien campante, bienvenido sea el amigo. Él me dijo, pues yo sigo para no perder la visita. Yo saqué una botellita y por Dios que yo no hablo, que el tipo se me aburrió, maldita sean los diablos. Le dije, me llamo Carlos y Rodríguez mi apellido. Voy a beber con el diablo que a mi casa había venido. Y nos hemos escogido a tomar fue puro ron. Cuando iba un garrafón, lo vi todo emborrachado. Vamos a seguir tomando, le dije todo enojado. Ahí mismo busqué más trago, 4 cajas de una vez. Y le pregunté primero, ¿aguantás o no podés? Tomamos con rapidez y sin tanta propaganda mandé a traer otra tanda cuando el trago se acabó. Amigo, usted está loco.
El diablo me contestó. El diablo no me aguantó la semejante traguiza que de mi casa salió, pero embombando camisa. Alcanzó a decir: a prisa, yo con usted ni borracho. Yo lo cogí de los cachos y a su oído le he contado: cuando usted quiera tomar, aquí estoy, a su llamado. ¿Ya? En ese mundo nos movemos contando lo que ocurre, que es lo real, aunque sea doloroso, pero también diciendo cosas bonitas y trabajando la mística como una manera de seguirle dando sentido y valor a la vida desde el humor, pero también desde la espiritualidad. Se dan cuenta de esa riqueza pues, que habita en el diablo, ¿no? Esa es la tradición de ese Pacífico tan bello, tan lindo. La invitación es a que lo conozcan. Mucha gente simplemente va a Colombia, Cartagena, lo que escuchan en la televisión, pero hay territorios bellísimos como de la que viene el diablo, que es el Pacífico Nariñense, especialmente Tumaco. Muy cerca está uno de los parques naturales más bellos del mundo, que es el Parque Natural Sanquianga, donde están los manglares más altos del mundo, que alcanzan hasta 40 metros de alto. De tal manera que la invitación es a que visiten este territorio, a que indaguen un poquito también más sobre el tema de la décima cimarrona, la décima que se da en algunos países de Latinoamérica y que sin duda alguna constituye parte de lo que es el constructo del colombiano y del latinoamericano. A mí me gustaría dar paso, pues si hay preguntas, intervenciones, sí, ¿cierto? Yo quiero contar una cosa que afortunadamente para nosotros, porque el decimero, bueno, María José lo decía ahora rato, a uno le da cierta pena hablar de uno, pero realmente el decimero se convierte de verdad en un referente para la gente nuestra. El decimero es una persona de respeto, de admiración y de cariño, porque es el depositario de la historia en su cabeza, es el animador. Miren que nosotros, yo digo que la gente pensará que los negros estamos locos, como los dioses esto, la canción, de el film, la película, sí. Porque a nosotros nos gusta enterrar bien a nuestros muertos, bien enterrar a nuestros muertos. ¿Y qué es enterrarlos bien? Es casi una fiesta. Si la gente va a un entierro, a un velorio de los nuestros, la gente pensará: bueno, ¿esto es una fiesta o es un velorio? Porque se los despide con alegría, porque la gente ya está dejando de pasar todas estas vicisitudes en el mundo y se va, seguramente, como decimos los santeros, a Araunum o al paraíso, donde sea que esté lo bueno allá arriba, ¿no? Y esto se ha convertido en un canto a la vida porque es una manera de que la gente, estos reconocimientos tenemos que dárnoslos siempre que podamos en vida. Y yo te quiero dar las gracias, Xavi, a Carlos también, que sé que está con sus hilos manejando todo esto, a Gustavo, a todos los de la organización que nos han invitado, porque la única manera que nosotros tengamos reconocimiento es que nosotros veamos lo que hacemos como importante. Es la única manera. Si yo no contara décimas ahorita, considerando que mis tátaras fueron decimeros y que era importante, entonces ya no había más decimeros. Y yo estoy inspirando ya a otros decimeros para que tomen esta posta, ¿no? Y no vaya a pasar como le pasó a una vecina cuando Venezuela estaba en mejores condiciones que Colombia. Entonces todos los colombianos iban a Venezuela a buscar qué hacer por el boom del petróleo. Y se murió una señora del barrio y llevábamos 2 días velándola. Sí, nos gusta la fiesta, velar, hacer el velorio al muerto, pero ya 2 noches ya es avaricia, pues. 2 noches, entonces la señora ya olía podrido, ¿no? Y decíamos: bueno, y entonces la señora, ¿cuándo la vamos a enterrar? No, que estamos esperando que la hija llegue de Venezuela. Y la hija nunca le mandó en ese tiempo, era una cosa que llamaban telegrama, ¿no? El telegrama, que era una cosa ahí, había que decir, no le decía a uno: vea, mándeme plata que estoy por acá tirado, no, sino que gire, ¿no? Solo con decir gire ya uno sabía que había que mandar la plata. Y entonces nadie entendía. No, que hasta que no llegue la hija, no, pero hay que enterrarla. Finalmente, a la señora tocó enterrarla porque la hija no llegó. Y se la llevó, yo creo que ahí se creó el entierro express, ¿no? Eso fue una cosa así, todo el mundo corriendo a dejarla porque la señora ya no aguantaba más. Y yo como decimero, el decimero tiene que estar en todas. Tiene que estar siempre capturando los momentos para contar las historias y dejar un mensaje. Ahí nació esto, que es un himno en Tumaco y siempre lo piden,
en mi pueblo, porque es recordar el cariño que nos debemos dar en vida. Y lo quiero dedicar justamente a la organización para que sigamos manteniendo los legados, Xavi. Es la única manera. Y María José lo decía también ahora rato. Lo que no va quedando por aquí escrito, lo que no va quedando como constancia de que este evento pasó hoy, somos todos testigos. Entonces, sinceramente, todo se va a quedar allí. Y se llama justamente a la memoria del muerto. Y es un mensaje para que el cariño nos demos ahorita, el abrazo ahorita, la mirada de afecto hoy. El día que uno se muere, nos hacen 1000 homenajes. Y aunque hubiera sido malo, lo vuelven gran personaje. Nos arman tontos montajes y múltiples ovaciones, no sabiendo que ya ha muerto para qué tantas atenciones. Las reales intenciones de aprecio, de bienestar, para poderlas disfrutar, se dan teniendo la vida y no después de vencida la fortaleza vital. Se gastan un dineral atendiendo al fallecido y cuando tenía la vida solo le daban olvido. Ahora sí le dan cuido, con ataúdes costosos, entierros todos lujosos, con miles de monerías, mientras del pan de cada día nunca le dieron un trozo. Y con velorios ruidosos, conmemorando la fecha, reparten los cigarrillos y tragos como en cosecha. Todo eso lo aprovecha algún extraño, por cierto, que viene a darse un concierto de aguardiente y de café, solo para aprovechar todo lo que usted les dé. Muchos van a comer, a joder, a emborracharse, a la costilla del muerto que ya no puede quejarse. Luego nomás con marcharse, olvidando lo sucedido, desfilan estos bandidos a buscarse otro café. Mejor dénmelo en vida para decir que gocé. Muchas gracias. Bueno, nuevamente muchas gracias a la Fundación, a Gustavo, a todos ustedes por acompañarnos.